De Dios, una mañana más de estudio de la palabra, y esta mañana lo haremos en Hechos capítulo 8, versículos del 4 en adelante. Vamos a ver la diferencia entre las personas que son convertidas al Evangelio y aquellos que lastimosamente no se rinden al Señor y no dejan que Dios obre en ellos, y por lo cual no hay en ellos una transformación, no hay en ellos una conversión. Tal vez hay un convencimiento, pero no hay verdaderamente una rendición a Dios. Dice la palabra de Dios en el inicio de la iglesia, en Hechos, el cual se describe, vemos cómo los verdaderos creyentes, cuando eran perseguidos, no dejaban de anunciar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Cada uno de nosotros, si hemos sido verdaderamente convertidos al Señor, no habrá tribulación, no habrá cosa alguna que nos impida siempre proclamar las buenas nuevas de salvación. Todo buen creyente, aunque se encuentre en diversas dificultades, quizás en un hospital puede estar y ahí va a estar proclamando la verdad de Dios. El que verdaderamente ha sido convertido, el que verdaderamente es creyente, no va a importar la prueba, no va a importar la dificultad, donde quiera que esté se va a identificar, porque su naturaleza nueva emana en él, y empieza de por sí a utilizar su vida, no importa en las condiciones que se encuentre, a hablar del Evangelio. La iglesia en el capítulo 4 en el capítulo 8 había sufrido una gran persecución, y Dios lo permite con un propósito. La persecución de la iglesia en aquel tiempo, el enemigo quiso que con esas tribulaciones, con esos problemas, quizás poner tropiezo a la iglesia, quizás hasta perturbarla y que no cumpliese la obra para la cual había sido enviada. Pero fue todo lo contrario, porque los verdaderos creyentes, cuando están en prueba, ellos siguen siendo creyentes. Ellos no blasfeman el nombre de Dios, sino que más se glorifica al Señor en nuestra vida. Si usted lee cuidadosamente el capítulo 8, versículos del 1 al 3, dice así: y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Todos fueron, ¿qué quiere decir? Fueron perseguidos. Les amenazaban a muerte, los sacaban de sus casas y les decían: si no, los vamos a matar. ¿Y sabe qué hicieron? Tuvieron que huir. Y el enemigo creía que estaba ganando ventaja, pero fue al contrario. Dios sacó a la iglesia de quizás aquel lugar donde estaba con un propósito, que donde fueran, como el Señor ya sabía que eran convertidos, ¿verdad?, los iba a usar para hablar del Evangelio. Y esa es una enseñanza que nosotros debemos de aprender. Cuando usted y yo somos verdaderamente convertidos, hermano, a donde estemos, ahí vamos a hablar de nuestro Señor Jesucristo, ahí vamos a hablar de la salvación, ahí vamos a hablar del reino de los cielos, ahí vamos a invitar a otros, y de esa forma, ¿qué estamos haciendo? La voluntad de Dios. Y alguien dirá: pero ¿cómo yo puedo hacer la voluntad de Dios en medio de una prueba, en medio de una dificultad? Ahí declaremos que somos hijos de Dios. Siempre Dios se va a manifestar, Dios nos va a respaldar, iglesia. Aquella iglesia dice que fue esparcida, ¿verdad? Vivían en Jerusalén. ¿Y qué sucedió en el versículo 1 cuando dice: y hubo una gran persecución? No solamente dice una persecución, quiere decir que la magnitud de aquella persecución era inmensa, era grande. Y dice el versículo, no lo hemos terminado de leer, el versículo 1. Y hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. 2. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran lamento sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia, entrando en casa por casa. Oigan lo que dice: ¿qué hacía el apóstol? ¿Qué hacía Saulo antes de ser convertido? Lo pueden leer conmigo en el versículo 3. Y Saulo asolaba a la iglesia, ¿y qué más? Y entrando en casa por casa, arrastraba. ¿Alguien me puede explicar qué significa arrastrar? Literalmente, ¿qué querrá decir esa palabra? ¿Qué creemos? ¿Qué entendemos de esta? Jalarlos. Quiere decir tomarlos a la fuerza. Quiere decir que así como los agarraba, hermano, y los llevaba del pelo, los agarraba de su ropa, y si ellos caían, ellos los llevaban arrastrados. Así los seguían a los hermanos de aquella época.
¿Y qué dice el versículo 3? No lo hemos terminado. Saulo asolaba la iglesia entrando casa por casa, arrastraba, y solo a los hermanos, a toda la familia. Oiga, qué duro, ¿verdad? A hombres y a mujeres, y los entregaba a la cárcel. Él no le importaba quién fuera, pero si los veía predicando, los llevaba a la cárcel en el momento en que estaban predicando. Pero mire todo buen creyente en medio de esa dificultad que hace. Versículo 4. Pero los que fueron esparcidos, ¿quiénes fueron esparcidos? Los mismos que eran arrastrados, los mismos que eran perseguidos, ellos mismos como hijos de Dios se identificaban y no cesaban de hablar del nombre de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que le pasa hoy a la iglesia de hoy. Eso no tiene la iglesia de hoy. Qué duro es que en media prueba, hermano, nos vamos de la iglesia. Media dificultad, ya no venimos al culto. Media dificultad con alguna prueba interna de nosotros y decimos, Dios no me oye, yo mejor me voy. Aquellos hombres eran perseguidos, eran llevados a la cárcel y seguían proclamando que eran hijos de Dios y que había un reino que se tenía que establecer y era el reino de Dios. Y eso era lo que predicaban. Porque ellos sabían que su reino no estaba en esta tierra, pero lo proclamaban a pesar de su sufrimiento, a pesar de sus dificultades. ¿Qué hacían en el versículo 4? Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes. ¿Y qué? ¿Negaban a Cristo? Oiga, qué lindo. Anunciando el evangelio. Los llevaban a la cárcel, allá estaban predicando. Los iban siguiendo y se iban para otra ciudad. ¿Y qué hacían? Allá estaban predicando. Usted y yo, si verdaderamente somos convertidos, tendremos esa identidad. Ese es el contraste entre muchos que habemos en la iglesia, que cuando estamos en prueba verdaderamente nos identificamos si somos o no somos creyentes. Porque la prueba muchas veces viene y menguamos y ya no oramos, ya no leemos la Biblia, ya no nos congregamos y a causa de eso, hermanos, nosotros llegamos a blasfemar el nombre de Dios. Estos al revés, en vez de estar resentidos con Dios, más hablaban del evangelio donde quiera que iban. ¿Y sabe qué estaba haciendo Dios con ellos? Expandiendo la iglesia. ¿Sabe qué estaba haciendo Dios con esa persecución? Haciendo que la iglesia fuese más allá de donde estaba, de Jerusalén. Porque ahora el evangelio no solamente se había concentrado en Jerusalén. El enemigo dijo, destruyámoslos aquí. Lo que no sabían ellos es que aquellos que estaban siendo esparcidos verdaderamente eran hijos de Dios y verdaderamente tenían identidad de hijos de Dios, y a donde fuera que los llevaran o los perseguían, allá iban a hablar del evangelio. ¿Y qué iba a hacer? A expandirse más. Entonces, ¿qué quiere hacer Dios con usted y conmigo cuando estemos en prueba? Expandamos más el evangelio. Versículo 5. Entonces, Felipe fue uno de los que fue perseguido. Felipe fue uno que en aquella época en la cual acaban, ¿sabe qué es lo que acaba de suceder en el capítulo 7? Acaban de matar a un discípulo. Acaban de matar a Esteban. Lógicamente eso generó, hermano, miedo, eso generó temor, eso generaba, hermano, amenaza. Pero aquel pueblo, hermano, estaba lleno de Dios, estaba verdaderamente convertido, no le importaba ni la muerte, porque ellos habían puesto su mirada no en las cosas terrenales, sino en el reino de los cielos. Y por eso lo anunciaban. Vea lo que dice el versículo 5. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. ¿Cuánto tiempo hace que usted y yo ya no le hablamos al amigo y le decimos que Cristo le ama? ¿Cuánto tiempo ha pasado? ¿Cuánto tiempo pasa de que usted y yo a nuestros vecinos y amigos le hemos dicho, mira, hay un camino, hay un reino de los cielos que Dios ha dispuesto que usted esté en él, solo tiene que creer en Cristo Jesús? De eso se trata, hermano, pero tenemos temor al rechazo. Esto es para aquellos que nosotros nos llamamos ser creyentes. Ver versículo 6. Y la gente unánime escuchaba atentamente. La gente está necesitada de oír el evangelio. La gente, hermano, si nos rechaza, no nos va a rechazar a nosotros, va a rechazar el evangelio. Pero si la gente oye el evangelio, será transformada por él. Versículo 6.
Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, y oyendo y viendo las señales que hacía, porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. ¿Por qué cree usted que sucedían estos milagros? Porque esta gente estaba verdaderamente entregada a nuestro Dios. Porque esta gente verdaderamente tenía confianza en el Señor. Porque a pesar de que veía a Dios que estaban siendo perseguidos, ellos seguían hablando del Evangelio. Porque seguían, hermanos, proclamando la verdad de Dios. Y Dios les respaldaba. Dios daba ese respaldo. Pero siempre, hermanos, sucede que dentro de toda esa multitud, vamos a ver también cómo hay personas que oyen el Evangelio, que ven las obras de Dios, pero nunca se convierten. Les gusta. Se convencen que verdaderamente el Evangelio es una transformación completa que da Dios. Pero no van ese paso de fe de verdaderamente entregarse a Dios. Y es un peligro eminente. Es un peligro eminente porque dice el versículo 8. Así que había gran gozo en aquella ciudad. ¿Por qué había gozo? Qué duro, qué contraste, que habiendo sido perseguidos en Jerusalén, ahora el gozo, ¿qué quiere decir, hermano? Que el Evangelio trae gozo a la vida del hombre. Que aquellos hombres que habían sido esparcidos, que habían sido perseguidos, como ellos siempre proclamaban el Evangelio de Dios, expandían el Evangelio y el gozo se permanecía a pesar de la amenaza. Y dice el versículo 9, pero había un hombre, ponga atención a este hombre, llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. Siempre existen los embaucadores, los engañadores, aquellos hermanos que utilizan el nombre de Dios, que se escudan bajo el nombre de Dios, que hacen cosas incorrectas y se las atribuyen a Dios, pero no con el fin de exaltar a Dios, sino con el fin de exaltarse a sí mismo. Y de eso hay muchos en este tiempo. Hay muchos en las congregaciones que no quieren darle la gloria a Dios, sino que se exaltan a sí mismos. Quieren ser ellos los grandes. Y no se convierten, no se rinden, están en la iglesia, oyen el Evangelio, aplauden, hermanos, van, se congregan, se bautizan, pero no son transformados por el Evangelio. Ya lo vamos a ver, versículo 10. A este oían atentamente todos, del más pequeño hasta el más grande. Era un hombre famoso, pero ¿a causa de qué? De su magia. Y se hacía, dice el versículo 10, diciendo, este es el gran poder de Dios. En el 9 dice que había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande, con sus trucos de magia. Y mire lo que sucede en el versículo 11. Y le estaban atentos porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. ¿Se ha fijado usted cuando viene algún payaso o algún circo, cómo la gente corre? Ahí está la gente, ¡ah! Aplaudir. No vaya a venir, hermanos, algún mago, hermanos, que la gente se aglomera y a la gente hasta si le pide dinero se lo da. ¿Y quién quiere participar? Dice, vamos a ver, vamos a partir a este en dos. Hasta la gente se pone, hermano, pasen también el serrucho. Que la gente no pone la mirada en Dios, sino en las cosas terrenales. Y este hombre era eso, era un mago. Alguien que practicaba las artes mágicas. Y con esas artes mágicas era un encantador, embaucaba a la gente. Y oyó del Evangelio. Y al ver, hermano, que la gente ya no le hacía caso, porque el Evangelio no solamente hacía un encanto temporal, no solamente entretenía, sino que cambiaba a la gente y le traía gozo, le traía transformación, algo que él no podía hacer. Él podía hacer cualquier truco, pero no
podía cambiar la vida de los hombres, no podía sanar a los paralíticos, no podía levantar al que estaba caído, no podía hacer eso, no solo lo puede hacer el poder de Dios. Oiga lo que dice el versículo 12. Pero cuando creyeron a Felipe, quiere decir, aquella gente antes de creer a Felipe, ¿a quién creía? ¿A quién le ponían atención? A Simón el mago. Y Simón el mago se fue quedando solo. Dice que la gente, él engañaba a grandes, a pequeños, y sucedía, hermano, que empezó Felipe a hablar del evangelio y el milagro sucedía, y eso le llamó la atención. Y la gente dejó de seguir a aquel hombre, porque fue descubriendo la verdad, porque fue conociendo que el poder de Dios no era lo que se manifestaba en Simón, sino lo que se manifestaba en Felipe, y Felipe glorificaba a Dios con ello. Dice el versículo 12. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios, ¿qué evangelio anunciaba? El reino de Dios. Ese era el evangelio, el único que existe. Dice, hermano, que el reino de Dios y el nombre de Jesucristo se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba como, porque él no entendía, él no podía hacer eso. El hermano se quedó sorprendido, e incluso dice que creyó y se bautizó. Y aquí es donde estamos teniendo muchos problemas. Que mucha gente, hermano, ha creído, y bendito Dios porque han creído, se han bautizado, gloria a Dios por ello, pero no se han convertido. Ponga atención a eso. Porque Simón llegó a creer el evangelio, llegó y se bautizó, pero hubo un problema en su corazón. Ya lo vamos a ir descubriendo. Versículo 13. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado. ¿Hay testimonio de que creyó? Sí. ¿Hay testimonio de que se bautizó? También. Pero ya vamos a ver un pequeño problema. Vea lo que sucede en el versículo 14. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. ¿Qué había pasado? Felipe había anunciado el evangelio, Felipe los había bautizado, Felipe, Dios le usó en gran manera. Felipe tenía el privilegio de orar por los enfermos, tenía el privilegio de orar por los endemoniados, y dice que los endemonios salían, ahí lo decía. Pero había un pequeño detalle. Había un pequeño detalle, que aquellos que habían creído todavía no habían sido llenos del Espíritu Santo. Y esto no significa que yo puedo creer y no ser lleno del Espíritu Santo. Lo que sucedía en aquella época era que había que considerar que los judíos, del todo en sí, el creer en Jesús era algo nuevo. Y el creer en el Espíritu Santo también. Se les tenía que enseñar, se les tenía que hacer ver, tenían ellos que tenían el poder de Dios a través del Espíritu Santo que manifestarse en ellos. Y por eso llega Juan, por eso llega Pedro, y dice que pone las manos sobre ellos, para que entiendan que necesitan también la llenura del Espíritu Santo. Todo creyente necesita ser lleno del Espíritu Santo. Todo creyente no solo necesita creer, no solo necesita bautizarse, necesita someterse a toda la voluntad de Dios y llenarse del Espíritu Santo. Y eso es lo que pasó. Ahora en el versículo 14 dice, cuando los apóstoles, 15, los cuales habiendo venido oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les impusieron las manos y recibieron el Espíritu Santo. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, aquí hay un problema ya. Les ofreció
dinero. Ahí es cuando vemos que hay gente que cree que el Espíritu Santo se recibe con dinero. Aquí vemos el problema de aquellos que creen que el Evangelio es cuestión monetaria, que es cuestión de hacer dinero, que es cuestión de mercancía. No, no se puede, hermano. Aquí vemos un problema de alguien que creyó que podía controlar las cosas espirituales de una forma material. ¿Y cómo este hombre se atrevió a decirles: yo quiero de su poder? Según él se transfería, según él se podía comprar. ¿Cuál fue el problema de Simón? Que su corazón no estaba rendido completamente al Evangelio. ¿Cuál fue el problema? Si dice que todos aquellos que creyeron fueron bautizados. ¿Y qué es lo único que sucedió después? Que llega Pedro y llega Juan para ponerle las manos, para dar señal de que el Espíritu Santo había venido sobre ellos. Pero la curiosidad es, ¿acaso no lo hicieron con Simón? ¿Sabe cuál fue el problema de Simón? El problema de Simón es que no había habido verdaderamente una conversión. Que seguía viendo el Evangelio como para hacer dinero. Que pensaba que solo bastaba con creer, pero su corazón seguía puesto siempre en las cosas materiales, siempre en las cosas temporales, siempre en las cosas terrenales. El fin de él, ¿cuál era? El negocio, como Judas. Dice el versículo 18 que les ofreció dinero, sí dice, ¿verdad? Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo: dame también a mí de este poder, para que a cualquiera a quien yo impusiese las manos. Vaya, la pregunta es: ¿usted cree que él lo iba a hacer por gracia? Él quería seguir siendo el mismo grande. Él quería seguir siempre el que tenía el control de la situación. Él había perdido eso porque el Evangelio llegó a aquella ciudad y le quitó el pelo a la gente. Y ya no lo seguían a él, sino que dice que todos oían la palabra de Dios. ¿Y seguían a quién? A Felipe. Entonces él había perdido protagonismo. Y qué duro es, hermanos, en las iglesias. Hay mucha gente que todavía no es convertida. Hay mucha gente que no se ha rendido a Dios. Hay mucha gente, hermano, que viene a la iglesia, pero en su corazón todavía tienen el deseo de ser ellos. No se rinden. Ellos creen que se puede controlar la situación espiritual con su pensamiento, con su forma de pensar, con su forma de dirigir sus vidas, sin darle oportunidad a Dios. Tal vez al revés. Soy yo el que debo de estar dispuesto a que Dios haga conmigo lo que Él quiere. No voy yo a manipular a Dios ni al Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo el que toma el control de la vida del creyente y lo dirige, como Jesús le dijo a Zaqueo. Perdón, a Nicodemo. Te es necesario nacer de nuevo. Te es necesario nacer del agua del Espíritu. Oyes el viento, le dice, pero no sabes a dónde va ni a dónde viene. Así es, el que es nacido de nuevo, le dijo. El Espíritu Santo es el que lo va dirigiendo. Al creyente ya no lo dirige en sus pensamientos. Al creyente ya no lo dirige el pastor. Al creyente lo debe de dirigir el Espíritu Santo. Y cuando al creyente no lo dirige el Espíritu Santo, sucede un problema. El creyente quiere manejar al Espíritu Santo. Y eso no es posible. Aquí vemos el problema. Él quiso al Espíritu Santo de una forma incorrecta. En su corazón, ¿qué había, hermano? Pecado. Él quería tener el poder del Espíritu Santo, sí. ¿Pero para qué? ¿Qué creen ustedes? ¿Para qué creen ustedes que quería el poder del Espíritu Santo? Él dice que para que cuando Él impusiese las manos, otros también recibieran el Espíritu Santo. Pero si Él lo pudo haber recibido, hermano, sin necesidad de pedirle el dinero. ¿Por qué dice eso?
¿Qué está diciendo eso, hermano? Pongan atención. Dice el versículo, alguien me lee por favor el versículo 13 en voz alta. ¿Qué dice? Vaya, dice que creyó, ¿verdad? Ahí estamos bien. Dice que se bautizó, también estamos bien. Pero ponga atención a lo que dice el versículo 16. Porque 15, a los cuales habiendo venido oraron por ellos para que recibiesen. Vaya, allí había una oportunidad para que Simón recibiera el Espíritu Santo, ¿o no? Pero ¿por qué no lo recibió? No se convirtió, no creyó verdaderamente, ni creyó correctamente. Él no necesitaba, hermanos, ofrecerle dinero. Había un problema en su corazón. Él hubiera aprovechado ahí. Pero ¿sabe también por qué Dios no permitió eso? Porque era necesario, hermano. Y aquí es donde los domingos hemos estado hablando acerca de la salvación, de la oración, de la regeneración, de la conversión, si ustedes se han dado cuenta. Hemos hablado incluso de que por sus frutos los conoceréis, ¿se recuerdan, verdad? Es necesario, hermano, que todo aquello que hay en nuestro corazón salga. Y aquí está la muestra. Lo que había en el corazón de Simón era el problema. En el corazón de Simón había todavía pecado. No se había convertido. Él hubiera logrado en el versículo 16. Si dice que Pedro y Juan llegaron para que recibieran el Espíritu Santo, dice que oraron y muchos lo recibieron. Pero él no lo recibió porque estaba pensando otra cosa. Porque él estaba pensando, yo no solo quiero recibir el poder del Espíritu Santo, yo quiero transmitirlo también. Esto quizás necesita dinero. Él no tenía necesidad económica, pero tenía una gran necesidad espiritual. Versículo 18 estamos, ¿verdad? Cuando 17 entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. ¿Cuántos creemos que quizás Simón llegó a que le impusieran las manos? Yo digo que debe haber llegado o no, pero ¿por qué no lo recibimos? Porque a veces no lo recibimos en la llenura del Espíritu Santo. ¿Sabe por qué, hermano? Porque todavía en nuestro corazón hay pecado, hay incredulidad, porque quizás, hermano, nuestro corazón no está correcto, es esto. Por eso dice el versículo 19, diciendo, dadme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo imponga, a quien yo impusiere las manos, reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo. Esa es una sentencia. Qué dura respuesta para aquellos que creen controlar a Dios, porque tienen todo controlado bajo su administración, porque creen ellos que todo lo tienen bajo control. ¡Cuidado! Que Dios tenga misericordia de nosotros. Dice el versículo que Pedro le da una sentencia y le dice, tu dinero perezca contigo, casi similares a las palabras que recibió, hermano, Judas cuando fue a devolver el dinero. ¿Se recuerdan? Que no se lo recibieron a quienes se les había dado. No, ese dinero no lo traigas aquí, el dinero. Tu dinero perezca contigo. ¿Qué más dice? Porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. La palabra don quiere decir regalo. Lo que Dios dona, lo que Dios da por gracia, hermano, no necesita dinero. Eso es mentira, que usted entre más ofrende, más espiritual es. Usted ofrenda conforme Dios le pone en su corazón. Así debe de ser. Pero aquí este hombre, hermano, se equivocó. Y no solamente termina ahí, 21. Es excluido. No tienes tu parte ni suerte en este asunto.
Porque tu corazón es el problema. Porque tu corazón no es recto delante de Dios. Hermano, aquí hay algo muy tremendo, tremendo. Ponga atención a eso. No sé si usted ha oído que hay gente que dice Dios quiere el corazón cuando queremos excusarnos bajo un pecado. ¿Sabe que hay gente que le dice, hermano, debe de cambiar su forma de vivir, ya debe de dejar esas cosas, trata la manera de arreglar las cosas con Dios? Y venimos nosotros de campeones y damos esta respuesta, Dios quiere el corazón. El problema es ese, que mi corazón no está recto delante de Dios, que mi corazón tiene pecado y eso es lo que ando manifestando. Y en Simón estaba el ¿qué? El pecado. Tu corazón tiene un problema, Dios. Tu corazón no es recto. Tu corazón no está de acuerdo a la voluntad de Dios, Simón. Qué duro. ¿Qué me dice el versículo 21? No tienes parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Hay mucha gente, hermano, que de la forma como se ve, así anda, porque eso tienen en su corazón. No es que Dios quiera el corazón, pues claro, sí quiere el corazón, porque quiere el corazón, no quiere que andemos así. Versículo 22. ¿Hay salida? Sí. ¿Hay esperanza? Sí. ¿Hay oportunidad? Claro. ¿Qué era lo que necesitaba Simón? Lo que tanto hemos hablado ahora. Arrepentirse. Y la palabra arrepentirse en este sentido, cambiar de mente, cambiar su pensamiento, cambiar su corazón, que la dirección en la cual tenía Simón era incorrecta, tenía que cambiarla. Por eso dice el versículo 22, con el cual vamos a ir terminando. Arrepiéntete pues de tu maldad y ruega a Dios si quizás te sea perdonado. Va que sí, el pensamiento de ¿cuál era el problema? El pensamiento de su corazón todavía no se había convertido. ¿Creyó? Sí, pero de una manera superficial. ¿Cuánta diferencia hay entre una persona convertida y una persona que todavía no ha sido regenerada, que todavía, hermano, solo es un oyente, ¿verdad? ¿Cuánta diferencia hay entre esa persona que no ha sido completamente convertida? Mucha, porque aquellos que habían sido convertidos los estaban persiguiendo, ¿verdad? Pero como estaban llenos del Espíritu Santo, a donde iban, ¿qué iban haciendo, hermano? ¿Se acuerdan cómo empezamos el mensaje? Dice que a donde iban predicando el Evangelio, orando por los enfermos, y Dios iba manifestando. Al contrario. Este creyó, anduvo con ellos, veía cómo se hacían los milagros. Pero qué duro que como su corazón nunca se convirtió, ¿verdad? Hasta esta época, hasta esta altura del versículo. Porque andaba pensando en vivir la misma vida, de hacer magia, de hacer dinero. Esa es la diferencia. Hay contraste, hermano. Sí, es un peligro evidente el solo venir a la iglesia, decir yo creo, hermano, y no dejar la vida antigua. Es un peligro, porque Dios nos puede reprender y nos puede decir tu corazón no es recto. El corazón de este hombre tenía un problema, estaba vacío. Porque solo había nada más seguido de una forma religiosa, Felipe. Vio que el Espíritu Santo se recibía y lo vio de una forma terrenal. Por eso, hermano, que nadie le vaya a decir, hermano, yo voy a orar por usted, pero usted deme dinero para que esa oración llegue a Dios, hermano. Mentira, hermano. Si Dios lo va a sanar con la oración misma que usted haga. Mentira que usted, oye, hermano, ¿cuánto voy a aprender? Vamos a ver así si Dios. Mentira, hermano, ya brujo yo. Y Dios va a orar pues, según su voluntad. Dice el versículo, hermano, que es la exhortación, no solamente de la sentencia, no solamente, también le da salida y le dice, la salida, Simón, arrepiéntete, pues de esta tu maldad y ruega a Dios. Dos cosas tiene que hacer. Es arrepentirse, orar a Dios. Si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque tienes un problema. La palabra, cuando dice en hiel de amargura, ese es su presente.
Esa es la realidad espiritual de Simón. La palabra hiel es, lo dice literalmente, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Simón tuvo la capacidad de discernir el corazón que tenía Simón. Y bendito Dios, hermanos, por aquellas personas que ven la condición espiritual antes que la condición física. Porque hay gente que puede estar bien físicamente, pero espiritualmente están enfermos. Espiritualmente están completamente, hermanos, vacíos. Espiritualmente están completamente enfermos, como lo estaba Simón. Estaba en hiel, dice, de amargura, y estaba en prisión. Su corazón tenía maldad. No se había arrepentido, no se había convertido. Tanto que dice el versículo 23, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Ahora, hay algo curioso. Sí se ve que hay un cierto tipo que es duro, ¿verdad? Y él como que reconoce. No, literalmente la Biblia no nos especifica si este hombre al final se convierte o no. Solo hay una historia nada más en la que vemos su condición y vemos que él, de alguna manera u otra, dice en el 24, respondiendo entonces Simón dijo, rogad vosotros por mí al Señor. Pero, ¿por qué es cuestionable este versículo en cuanto a Simón? No en cuanto a la Biblia. Porque ¿a quién le habían dicho que orara? ¿Ah? Lean la salida en el versículo 22, por favor. ¿Cuál fue la salida que le dio Pedro a Simón?